Mi jefe se encogió de hombros. Nos quedamos con tu bonus por motivos de política interna. Yo solo asentí. Una hora después, nuestra abogada principal leyó la licencia de análisis de datos que yo había señalado en un correo electrónico. Se quitó las gafas lentamente, miró a mi jefe y susurró, por favor, dime qué le pagasteis. En el momento en que la botella de cava explotó y roció la pantalla plana montada en la sala de descanso, yo ya sabía que no me iban a pagar. Ni en dinero, ni en reconocimiento, ni en la más básica decencia humana. El sistema que construí, línea a línea, noche en vela tras noche en vela, acababa de alcanzar un 400% por encima del tráfico proyectado. Las métricas de uso en tiempo real se deslizaban por el monitor como fuegos artificiales. El tiempo de actividad de la API, impecable, los paneles de control, ágiles. Los informes interdepartamentales zumbaban como una maldita bobina de Tesla. El producto estaba vivo, respiraba, era eficiente y estable. Eso no fue suerte. Fui yo. La gente aplaudía. El equipo de marketing publicaba selfies de celebración. El de ventas repartía globos de papel metalizado con el logo de la empresa. Yo me quedé a un lado, bebiendo agua con gas tibia y viendo cómo mi propio trabajo se exhibía como un truco de feria corporativo. No estaba enfadada, todavía no, solo cansada. Entonces entró mi jefe, David, con su corte de pelo de 15 euros y su sonrisa permanente, y me dio una palmadita en el hombro como a un perro que no ha mordido a los invitados. Oye, una cosita rápida, dijo como si se le acabara de ocurrir. Tu bonus no va a entrar en este ciclo. Asuntos de política interna, ya sabes. Parpadeé. ¿Política interna? Sí, los de arriba se están poniendo serios con los bonus post-lanzamiento, dijo, dándose ya la vuelta para marcharse. No es nada personal. Nada personal. Como si mis fines de semana cuidando de fallos en la base de datos no fueran personales. Como si la cláusula que negocié en nuestro contrato de licencia, línea 13.2, subsección D, condición de retención de terceros, no fuera jodidamente personal. Como si la sangre en mi café no fuera personal. No respondí, no grité, no monté un numerito tirando la impresora de su bandeja. Asentí una vez y dije, entendido. Lo que realmente entendí fue esto, pensaron que era reemplazable. La mujer que reconstruyó su infraestructura de datos de las cenizas de la chapuza a medio terminar de un contratista podía ser archivada bajo contención de costes. Que esa política interna era un insulto aceptable para alguien que, literalmente, negoció los términos de uso legal con el proveedor de análisis de la empresa. Que yo no notaría como David vaciló al decírmelo. Que seguiría apareciendo cada día, sonriendo como un engranaje más en la máquina que yo misma construí. Volví a mi escritorio. El ruido de la sala se atenuó como si alguien le hubiera bajado los agudos a la realidad. Mi bandeja de entrada estaba llena de felicitaciones y peticiones de, ¿puedes unirte a una llamada rápida? Todos querían algo. Métricas, gráficos, pruebas de que el sistema era real y no solo humo y espejos. Les di lo que querían. Sin un ápice de hostilidad en mi voz. Sin retrasos en la entrega. Pero algo dentro de mí hizo clic. No era rabia, ni venganza, todavía no. Solo una comprensión tranquila y clínica. Ahora estaban usando un sistema cuyo estatus legal de funcionamiento estaba ligado a una línea en un contrato que nadie, excepto yo, se había molestado en leer. Y esa línea tenía una condición, mi empleo. Así que, cuando David me dio esa no respuesta y se fue como si yo tuviera suerte de seguir conservando mi acreditación, no solo me estaba timando un bonus. Estaba quitando la anilla de la granada que yo misma había enterrado en los cimientos de su preciada plataforma. Todo lo que tenía que hacer ahora era dejar que la gravedad siguiera su curso. No se lo dije a nadie, no corrí a recursos humanos, no escribí a mis compañeros ni al departamento legal. Simplemente abrí mi carpeta cifrada, encontré el PDF, resalté la cláusula y la miré fijamente durante un largo momento. Recordé la reunión con el proveedor, recordé lo duro que tuve que luchar para que incluyeran esa cláusula. Se suponía que ni siquiera debía estar negociando. David, por supuesto, había metido la pata. Pero yo intervine, pasé 2 semanas lidiando con correcciones y con el abogado del proveedor solo para protegerme, por si acaso.
por si acaso alguna vez decidían joderme de esta manera. Volví a mi bandeja de entrada, envié 3 informes de alta prioridad, respondí un par de preguntas técnicas del equipo de producto y programé una reunión para el lunes. Sonreí, saludé al becario, me reí de un chiste que no escuché. Luego abrí un correo nuevo, lo dirigí al departamento legal y escribí 4 palabras en el asunto: información, posible incidencia. El lunes por la mañana olía a bollería rancia y negación. Apenas habían pasado la aspiradora para quitar el confeti de las alfombras del pasillo cuando empezaron a llegar los correos masivos. Asuntos como, increíble trabajo en equipo, histórica victoria para la organización, llenaban las bandejas de entrada como pequeños fuegos artificiales corporativos. Y en cada uno de ellos, las mismas huellas grasientas, la alta dirección dándose palmaditas en la espalda por mi trabajo. El informe oficial post-lanzamiento llegó sobre las 16. Un PDF impecable, adornado con gráficos que yo diseñé, coloreé y personalicé, ensamblado con métricas extraídas directamente de la columna vertebral de mi sistema. Había un resumen de 2 páginas de la arquitectura escrito en tercera persona, como si hubiera sido descubierto en un campo en lugar de ser diseñado durante 2 años de fines de semana no remunerados. Y en ninguna parte, en ninguna, aparecía mi nombre. Los autores, el jefe de producto, el vicepresidente de operaciones y David. El puto David, el hombre que una vez me preguntó si Python era, la serpiente esa, había firmado un resumen técnico que incluía frases que yo había escrito textualmente en Slack hacía 6 semanas. Mi nombre había desaparecido. Mis contribuciones se habían reducido a vagas referencias sobre aportaciones interfuncionales. No era una persona. Era una viñeta. No dije ni una palabra. Ni reacciones con emojis pasivo-agresivos. Ni respuestas de, me incluyo en la conversación para que conste. Abrí una nueva carpeta local y la etiqueté simplemente como, seguro de vida. En ella, empecé a arrastrar copias, hilos de Slack, borradores de diseño, historiales de versiones, diagramas de arquitectura con sus marcas de tiempo. No con ira, sino como preparación. Una guerra no empieza con un cañonazo. Empieza con alguien afilando un cuchillo en silencio. Para el mediodía, empezó el murmullo. Uno de los chicos de DevOps preguntó si alguien había revisado las cláusulas finales del proveedor con el departamento legal antes de que el sistema se pusiera en marcha. Hay algunas cosas raras en el apéndice D, dijo casualmente, sorbiendo de una taza que ponía, el ingeniero más normal del mundo. Mantuve mis ojos en la pantalla, limpiando los informes de caché post-lanzamiento. Un jefe de proyecto respondió, legal probablemente le echó un vistazo, ¿no? Quiero decir, no ha surgido nada. Sonreí levemente. El tipo de sonrisa que le dedicas a un mago justo antes de que se dé cuenta de que el conejo le está royendo la manga. Comí tarde, sobre la 1:45, cuando la sala de descanso se vació. Todavía quedaba tarta. Una tarta de chocolate reseca con un glaseado que se había endurecido como masilla. Alguien había escrito, éxito, en letras rojas en la parte superior. La I, y parecía dibujada por un niño en plena rabieta. Apropiado. Me senté junto a la ventana, sin hambre, solo absorbiendo, observando. Alguien de recursos humanos pasó riendo con una persona de ventas. El equipo de producto ya estaba hablando de los objetivos del 4º trimestre como si no acabáramos de sobrevivir a una tormenta de fuego. David pasó pavoneándose con su café, hablando a gritos por sus manos libres sobre centralizar la información. No me miró. No lo haría. Se suponía que yo no existía fuera del código. Y, sin embargo, esa tarde, volví a abrir la licencia. No solo la cláusula que había resaltado la semana pasada, sino todo el documento. Cada página, cada firma, cada marca de tiempo. Sabía exactamente cómo se desarrollaría todo si necesitaba soltar la bomba. No solo un caos a nivel de incumplimiento de contrato, sino un caos a nivel de apagón general del sistema. El tipo de cosa sobre la que los inversores preguntan en llamadas de resultados de emergencia. El tipo de cosa que los equipos de cumplimiento normativo denominan exposición irrecuperable. No necesitaba atacar todavía. Solo necesitaba esperar. Dejar que el silencio se alargara. Dejar que David olvidara lo que había leído por encima. Dejar que la dirección se lustrara las botas sobre mi espalda un poco más.
Dejar que la soga se apretara. Porque en el momento en que lo hicieran oficial sin pago, sin reconocimiento, borrada, esa cláusula se activaría como un cable trampa. Salí a las 6, ni un segundo más tarde, como cualquier otro día. Pero me fui con un disco duro en mi bolso, encriptado, con marcas de tiempo y una copia de seguridad completa del árbol de dependencias de la infraestructura. Porque cuando el sistema fallara, necesitarían un milagro. Y yo ya había decidido que no estaría en el edificio cuando suplicaran por uno. La licencia vivía en una carpeta que nadie más recordaba, ni siquiera el equipo de compras. La etiqueté con uno de esos nombres de archivo aburridos que prácticamente le gritaban a cualquiera: ignórame si no tienes un conocimiento funcional de la legislación sobre versiones, licencia-proved-analítica-v7-final-firmado, PDF. Llevaba allí desde el día en que la firmé, guardada en un cajón digital como una pistola cargada que nadie pensaba que usaría jamás. Pero yo lo recordaba. Dios, recordaba cada línea. Fue un miércoles. Todo el mundo todavía estaba eufórico por la cafeína y el ego del lanzamiento. David había empezado a llamar al sistema, nuestro bebé, en las reuniones, con un extraño tono paternal, como si hubiera estado presente para algo más que 5 aprobaciones en Slack y un almuerzo en el que preguntó qué era un almacén de datos. Ya estaban hablando de expandirlo a otros departamentos, quizás incluso de monetizar las métricas. Se estaba formando una hoja de ruta, una construida enteramente sobre la columna vertebral de una plataforma que yo había diseñado. Y todavía no me habían pagado. Así que abrí el archivo. La cláusula estaba exactamente donde la recordaba. Apéndice D, subsección 3, párrafo B. Una sola frase. Una aguja legal enterrada en un pajar de considerandos, y por lo tanto, en el caso de que la líder técnica designada, tal como se define en el anexo B, es decir, mi nombre, sea retirada de su estatus de empleo remunerado por cualquier periodo que exceda las 72 horas, este acuerdo de licencia se considerará nulo y sin efecto. Todos los derechos de acceso asociados serán terminados sin previo aviso. Sin zonas grises, sin ambigüedades. Un interruptor de apagado en puro blanco y negro. Esa cláusula no existía por accidente. Nació del rencor. 2 años antes, David y sus amigos intentaron subcontratar la reconstrucción del sistema de análisis a un proveedor externo de Sevilla, alguien que se jactaba de ser un ingeniero 10X, y pensaba que la documentación era opcional. Vi los mensajes de Slack por error, estaban listos para deshacerse de mí por completo. Decían que era demasiado protectora, demasiado obstinada, y que mi salario era una ineficiencia de costes. Así que llamé al proveedor, les expliqué la situación, dije que necesitábamos un lenguaje más sólido y les hice poner mi nombre en el contrato si querían que usáramos su software. Tenía que ser pagada, no solo empleada, remunerada. Quería asegurarme de que nunca pudieran borrarme en silencio. Y ahora, estábamos de pie sobre una mina legal con ambos pies. Minimicé la ventana, tomé un sorbo de mi café y abrí Outlook. Redacté un nuevo mensaje para nuestra abogada interna. Sin drama, sin disparos de advertencia, solo 4 líneas. Asunto, información, posible incidencia. Hola, Rebeca. Te pongo en copia sobre la licencia de análisis de datos, específicamente el apéndice de podría haber implicaciones de cumplimiento normativo si la estructura de compensación actual no está alineada. Adjunto para tu revisión. Adjunté el contrato. El PDF, con la firma original, con la marca de tiempo. Dejé que el documento hablara por sí mismo. Luego, pulsé enviar. Nada dramático, ni campanas, ni alarmas de incendio. Pero tan pronto como hice clic en ese pequeño icono del avión de papel, todo el juego cambió. Porque ahora ya no se trataba de sentimientos. No se trataba de justicia o reconocimiento. Se trataba de legalidad. Se trataba de gobernanza. Se trataba de lo rápido que una empresa puede desmoronarse cuando la única persona que realmente leyó el contrato decide dejar de protegerlos de su propia pereza. No esperé a ver la confirmación de lectura. No actualicé para ver si respondía. Simplemente me recosté, estiré el cuello y escuché el zumbido de los servidores que mi código todavía alimentaba. Podían seguir fingiendo que yo no importaba. Pero ahora, cada aliento que daba el sistema era, técnicamente, ilegal. Y yo era la única que podía reanimarlo.
La primera señal fue el silencio. No el silencio de la ausencia de ruido, sino un silencio selectivo, del tipo que se extiende en focos. Del tipo que se diseña. Rebecca, nuestra abogada principal, le escribió a David el jueves por la mañana. Lo sé porque me puso en copia en el mensaje. Solo una breve y educada solicitud de aclaración sobre la estructura de la licencia de análisis de datos. Dando seguimiento al apéndice D, escribió con toda la calma desapasionada de un cirujano preparando un bisturí. David no respondió. Ni de inmediato, ni siquiera después de que ella insistiera con un, solo quiero confirmar la alineación de la compensación actual para garantizar el cumplimiento de la licencia. Dejó el correo sin leer durante 6 horas. Vi cómo su estado de Slack saltaba entre activo y en una reunión. El pequeño punto verde parpadeaba como un latido del corazón. Entonces ocurrió algo curioso. Me eliminaron del canal de Slack de operaciones de datos. Sin aviso, sin explicación, simplemente, ¡puf! Un segundo estaba allí, leyendo un hilo sobre la integración de nuevos puntos de conexión. Al siguiente, estaba mirando un mensaje que decía, ya no tienes acceso a este espacio de trabajo, como si me hubieran expulsado de la isla. Lo mismo ocurrió con la invitación a la reunión diaria matutina. Desapareció de mi calendario. Solo me di cuenta cuando vi aparecer una notificación de pantalla compartida de la sala de Zoom en la que se suponía que debía estar. Parpadeó y luego desapareció. Me estaban aislando. David probablemente pensó que estaba siendo estratégico. Contener las consecuencias. Limitar mi exposición. Empezar a reestructurar sin el dolor de cabeza de una confrontación. Quizás pensó que si me privaba de acceso, me rendiría, me iría, me desvanecería silenciosamente en los archivos de recursos humanos como tantos otros. En cambio, abrí una nueva hoja de cálculo y la titulé, Dependencias críticas, Analítica V3.6. Empecé a enumerar todo. Los paneles de ventas diarios impulsados por mi flujo de datos. Los informes de abandono de clientes para la junta directiva. Mis scripts de Python. La monitorización de operaciones en tiempo real, que se ejecutaba a través de mis flujos de Kafka. Las herramientas de previsión para la llamada trimestral del director financiero, extraídas de los modelos que yo desplegué. Las transformaciones del almacén de datos programadas con los trabajos cron que creé a mano durante una borrasca el febrero pasado, mientras David teletrabajaba con una conexión a Internet inestable. Para la hora de comer, tenía 43 sistemas vinculados a mi código. Al final del día, 68. A medianoche, 92. Cada uno tenía su propia línea. Cada uno tenía una breve descripción, marca de tiempo, propietario y condición de fallo. Añadí una columna final, punto de ruptura sin licencia. Spoiler, la mayoría de ellos colapsarían en las 72 horas posteriores a una auditoría del proveedor. La apuesta de David no solo era arrogante, era suicida. Y aún así, ninguna respuesta de él. Ninguna respuesta legal. Ninguna corrección de rumbo. Solo silencio y un aislamiento sutil. Estaban apostando a que me iría en silencio, a que no tenía pruebas, a que no era lo suficientemente vengativa, ni poderosa, ni estaba lo suficientemente protegida legalmente como para apretar el gatillo. Lo que no se daban cuenta es que yo construí el maldito gatillo. Yo instalé el cableado. Yo escribí la cláusula. No necesitaba gritar. No necesitaba irrumpir en una sala de conferencias con una carpeta y un rencor. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Pasé la mañana del viernes exportando registros de respaldo, almacenando mapas de dependencias y encriptándolo todo con una clave segura guardada en un disco sin conexión. No quería venganza. Quería pruebas. Si venían suplicando, quería el poder de decir que no. Si venían atacando, quería destriparlos en 3 clics. El fuego aún no les había alcanzado, pero el humo ya se colaba por los conductos de ventilación. La reunión no estaba en el calendario de nadie. Sin asunto, sin documento de preparación, sin avisos por Slack. Solo una serie de discretos toques en el hombro por parte de Rebecca, reuniendo a un puñado de personas en la sala de reuniones C como si estuviera formando un jurado antes de una sentencia. Dentro, David, con la cara roja y una expresión de aburrimiento. Alguien de recursos humanos mascando chicle como si estuviera en una fiesta de instituto.
Un analista financiero recién salido de un máster que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Rebecca se sentó al final, con el portátil abierto y los dedos entrelazados como si estuviera rezando o a punto de condenar a alguien al infierno. A mí no me invitaron. Por supuesto que no. Pero no hacía falta, porque ya sabía qué archivo estaba abierto en su pantalla. La cláusula. El apéndice de la soga. Rebecca había estado investigando. El tipo de investigación que solo hacen los abogados con buen instinto y pocas horas de sueño. Había leído el contrato, de verdad, y había entendido lo que David no, que la licencia no era una mera formalidad. Era un contrato vivo, un acuerdo con un latido. Y el corazón era yo. Empezó con calma. Quiero verificar algo, dijo, con la voz baja, como la de un técnico de explosivos hablando mientras corta un cable. ¿Está mi nombre siendo compensada actualmente de acuerdo con su contrato laboral? La de recursos humanos habló primero, como si fuera una pregunta fácil. Sí, por supuesto, está activa. No ha sido despedida. Rebecca no se inmutó. Esa no ha sido la pregunta. ¿Se le ha pagado? Una pausa. El de finanzas hojeó una hoja de cálculo, frunciendo el ceño. Su bonus de rendimiento del segundo trimestre todavía está en revisión. No veo ningún desembolso todavía. David intervino demasiado rápido, ansioso. Todavía estamos evaluando las métricas de rendimiento ligadas al lanzamiento. Quiero decir, el equipo lo hizo genial, obviamente, pero hay algunos asuntos a nivel de política interna sobre los activadores de incentivos post-lanzamiento que... Rebecca levantó una mano. Lenta, quirúrgica. Luego cerró el portátil. No de golpe, no de forma pasivo-agresiva. Solo un cierre silencioso y final, como la tapa de un ataúd. Los miró de verdad, y dijo, si no se le ha pagado, estamos en incumplimiento. La de recursos humanos parpadeó. ¿Incumplimiento? ¿De qué? Rebecca señaló el portátil ahora cerrado. De la cláusula 13.2, subsección D, del acuerdo de licencia que nos da acceso legal al 97% de nuestra infraestructura de análisis de datos. La cláusula que requiere que mi nombre esté en estatus de empleo remunerado para que esa licencia siga siendo válida. David intentó reírse. ¿Eso? Eso es solo lenguaje estándar. No, dijo Rebecca tan suavemente que el aire se heló. No lo es. La sala se quedó en silencio. Rebecca se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Si esto no se soluciona, estamos fuera de la legalidad, lo que significa que nuestro acceso al sistema es ilegal, lo que significa que cada panel de control, cada informe, cada llamada con inversores que utilice esos datos se convierte en una exposición de riesgo, lo que significa que tú, se giró hacia David, necesitas explicar por qué no procesaste una cláusula de compensación que lleva asociado un lenguaje de apagado operativo. David parecía un hombre que se daba cuenta lentamente de que su paracaídas era en realidad una bolsa de gimnasio. No lo sabía, murmuró. Estabas al corriente, replicó ella. Firmaste el formulario de retraso del desembolso. Autorizaste la congelación de la revisión. El chico de finanzas carraspeó. Pensamos que era el procedimiento estándar. Nadie mencionó. Rebecca lo interrumpió. No es estándar. Es negligencia. Silencio. Largo y pesado. Luego se levantó. Voy a escalar esto al director general, dijo. Si no se le paga para el final del día, estaremos en incumplimiento. Y si eso ocurre, tendré que presentar una notificación formal a nuestro bufete externo y al equipo de cumplimiento del proveedor. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Y si creéis que va de farol, añadió sin mirar atrás, deberíais leer el resto del contrato. Ella escribió la mayor parte. Detrás de la pared de cristal, alguien de informática pasó cargando un monitor que parpadeaba. Afuera, el mundo seguía girando. Pero dentro de esa sala, el fuego había aterrizado. Solo que aún no se habían dado cuenta de que ya había empezado a quemar el suelo. Comenzó con un correo electrónico perdido. 3:12 de la madrugada. El informe automatizado para la conciliación global de ventas no llegó a la bandeja de entrada del director financiero.
Sin mensaje de rebote, sin rastro de error. Simplemente, nada. A las 3:34, un becario del turno de la costa este escribió en el chat de informática con ese pánico inocente que solo los becarios pueden mostrar: oye, los paneles de control están caídos o es que soy tonto, jajaja. A las 4, el chat de grupo de DevOps era una zona de guerra. Nadie podía acceder al clúster de análisis. Los registros de los contenedores estaban limpios. No hubo despliegues durante la noche, ni cortes de infraestructura. Pero las claves de la API estaban devolviendo errores 403 del proveedor. Entonces llegó el mensaje. No de mi parte, no del departamento legal. Del sistema. Cada panel de control ejecutivo, las métricas de la junta, los KPIs para inversores, las proyecciones de abandono, los mapas de calor, el valor de vida del cliente. Se actualizaron con un único banner carmesí: licencia no reconocida. Contacte con el titular de la cuenta. Esa era la cláusula. Esa era la línea en el apéndice de haciéndoles una peineta a todos porque no me habían pagado. A las 6:45, el buzón de voz de David estaba lleno. También su bandeja de entrada. Y probablemente su alma. La gente empezó a merodear cerca de su puerta como niños viendo un incendio en una casa. Yo observé todo desde la sala de descanso, con los pies en alto, bebiendo café quemado de una taza desportillada que decía: los datos nunca duermen. ¿Irónico? No me regodeaba. Ni siquiera sonreía. Simplemente existía, tranquila, presente, un fantasma en la máquina. A las 7:30, el problema había escalado a legal. Legal lo había escalado a Rebeca. Rebeca no me escribió. No tenía por qué. A las 8:02, estaba fuera del despacho del director general, con una carpeta negra en la mano. Podía verla a través de la pared de cristal, hablando en voz baja y rápida. Su rostro estaba pálido pero sereno. El director general parecía confundido, luego preocupado, luego inmóvil. A las 8:15, se convocó la reunión de emergencia. Sin Zoom, sin calendario, solo presencial. El asunto de la invitación contenía una sola palabra: urgente. No me invitaron, de nuevo. Pero no importaba. Mi nombre ya estaba en la sala. David intentó darle la vuelta. Por supuesto que lo hizo. Dijo que era un fallo técnico. Un error de comunicación con el proveedor. Rebeca deslizó el contrato sobre la mesa. Cláusula 13.2, subsección D, terminación por estatus no compensado del líder técnico designado. La sala estaba en silencio. El director general preguntó: ¿esto es real? Rebeca solo asintió. ¿Sigue en nómina? Finanzas negó con la cabeza. David intentó hablar, pero lo apartaron con un gesto como a un mosquito. Yo seguía en la sala de descanso, todavía bebiendo, viendo a alguien de marketing sollozar en voz baja sobre una barrita de cereales. La segunda alerta apareció en las pantallas: flujo de datos suspendido debido a incumplimiento de licencia. Se podía sentir como el pánico empezaba a desgarrar las paredes, porque esto no era un error de software. Esto era un asunto de cumplimiento normativo. Era una exposición de riesgo. Cada panel de control, cada informe, cada proyección para inversores que habían preparado para la llamada trimestral era ahora, legalmente hablando, inadmisible. Podían despedirme, claro. Simplemente no podrían dirigir la empresa después de hacerlo. Abrí mi portátil, pulsé actualizar y vi cómo su mundo se congelaba en tiempo real. Luego, terminé mi café. Sabía mejor que de costumbre. La sala estaba llena, pero nadie respiraba. Ni cuando Rebeca abrió la carpeta negra. Ni cuando hizo clic con su bolígrafo, con ese pequeño chasquido que siempre sonaba como un disparo de advertencia. Ni siquiera cuando dijo el nombre de la cláusula en voz alta, como un sacerdote recitando las escrituras en el patíbulo. Apéndice D, cláusula 13.2, subsección D, dijo, con los ojos recorriendo la página, pero con la voz dirigida directamente a David. Terminación por el estatus no remunerado del líder técnico designado. El proyector estaba apagado, las persianas bajadas. Sin gráficos, sin presentaciones, sin rodeos.
Solo papel impreso y el ritmo cardíaco colectivo de 5 ejecutivos dándose cuenta de que habían pisado una mina. Rebeca levantó la vista, tan tranquila como una tormenta que ya ha pasado. Por favor, dime que le pagasteis, dijo, con los ojos fijos en David como una cuchilla en su garganta. David tartamudeó. Está empleada, en estatus activo. No ha sido despedida. No es lo que he preguntado, replicó Rebeca, con un tono más frío que el laminado corporativo. ¿Le pagasteis? Una larga pausa. Luego, finalmente, del analista financiero junior en la esquina, su bonus del segundo trimestre fue retenido. Todavía está bajo revisión interna. Rebeca parpadeó una vez, cerró la carpeta con precisión quirúrgica, y luego la volvió a abrir en una nueva página, resaltada, subrayada, compulsada. Entonces dijo, más os vale llamar a vuestros inversores. El silencio detonó en la sala. El director financiero palideció visiblemente. El vicepresidente de ventas comenzó a frotarse las sienes como si pudiera exprimir físicamente las consecuencias. El director general no se movió, no parpadeó, solo miró el papel como si fuera a incendiarse por sí solo. David volvió a abrir la boca, intentó reír. Vamos. Esto es solo jerga legal exagerada, ¿verdad? Este tipo de cláusulas rara vez se aplican. Rebeca intervino. Es aplicable. El proveedor lo ha confirmado. Contacté con su responsable de cumplimiento esta mañana. Han cruzado su estado laboral con sus registros de acceso a la base de datos. Si no se le ha pagado, estamos operando sin licencia. Lo intentó de nuevo. Tiene que haber un periodo de gracia. No lo hay, dijo ella, pasando a otra página. 72 horas. Esa ventana expiró anoche a las 23:43. Otro silencio. Este más oscuro. Rebeca se levantó, se ajustó la chaqueta y miró al director general, no a David. Recomiendo encarecidamente que emitamos una compensación retroactiva de inmediato y preparemos una comunicación para la Junta y nuestros inversores. El incumplimiento afecta no solo a las operaciones, sino a todos los informes derivados de ese flujo de datos. El director general exhaló con fuerza por la nariz. ¿Hay alguna solución? Rebeca no respondió de inmediato. Simplemente lo miró fijamente y luego dijo, tenías una. Decidiste que su bonus no valía la excepción a la política. David estaba ahora visiblemente sudando. Su mano temblaba ligeramente mientras alcanzaba su botella de agua. Yo no lo sabía, murmuró. Nadie me dijo que la cláusula era real. Tú firmaste el contrato, replicó Rebeca, dirigiéndose ya hacia la puerta. Y ella lo señaló por escrito. 2 veces. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que esto no era un error. No era una casualidad burocrática o una falta de comunicación. Era un sistema profesional diseñado por alguien que pensaban que era desechable, unido por una cláusula que ninguno de ellos había leído porque no estaba en una presentación con viñetas. Rebeca se detuvo en la puerta. Redactaré la comunicación. Decime si queréis que incluya vuestros nombres. Luego salió. Así, sin más. Sin martillo de juez, sin humo. Solo la realidad asentándose como el polvo. Dentro de la sala, nadie se movió. Fuera, la plataforma seguía muerta. Paneles en blanco, números desaparecidos, la verdad innegable. ¿Y yo? Estaba al final del pasillo, apoyada en la máquina de vending, viendo cómo el poder se drenaba de las personas que pensaban que yo no importaba. Sin regodeo, sin sonrisas. Solo silencio. Que lo sintieran. Al mediodía, el edificio tenía el zumbido silencioso de una funeraria. Los teléfonos seguían sonando, pero nadie respondía. Los canales de Slack eran cementerios de preguntas confusas y silencio de radio. La asistente del director general pasó a toda prisa por mi escritorio 3 veces en 15 minutos, llevando un portátil y lo que parecía un plátano a medio comer, murmurando, «Oh, Dios». «Oh, Dios», como si fuera una plegaria. La implosión había comenzado. Paneles de inversores inaccesibles. Análisis de abandono de clientes desaparecidos.
Informes de previsión que extraían datos tan obsoletos que todavía hacían referencia a una línea de productos descatalogada. La gente reiniciaba los routers como si eso fuera a resucitar el sistema. Marketing culpó a informática. Informática culpó al proveedor. El proveedor respondió con una sola línea brutal en un correo electrónico: su licencia no es válida debido a un incumplimiento. Por favor, contacte con su responsable de cuenta designada para su restablecimiento. La responsable de cuenta era yo. No estaba viendo el caos con palomitas. Estaba trabajando en otra cosa, limpiando algunos scripts para un contrato freelance que tenía apalabrado. Me pagarían en criptomonedas y respeto, ya era un trato mejor que el que ofrecía este lugar. Sobre las 12:40, un empleado junior de recursos humanos, un chico llamado Marcos con el miedo en los ojos y manchas de desodorante en ambas axilas, se acercó con un formulario impreso como si fuera una nota de secuestro. Oye, David se preguntaba si. Tal vez. ¿Podrías ayudarnos a redactar algo de documentación de transición?, preguntó, con la voz quebrándose a mitad de la frase. Levanté la vista, parpadeé una vez. ¿Te refieres a documentación para un sistema al que ya no puedo acceder legalmente?, pregunté. Marcos se puso rojo. Bueno, sí, pero solo para que el equipo pueda seguir avanzando. Tomé un sorbo lento de mi té y luego dije, con voz firme: David, no estoy disponible. Y la próxima vez, no envíes a alguien que no entiende lo que significa la palabra incumplimiento. Asintió demasiado rápido, como si su cabeza intentara escapar de la habitación antes que el resto de su cuerpo. Se escabulló sin decir una palabra. Volví a mi terminal y eliminé silenciosamente mis credenciales personales de todas las instancias de prueba. No por malicia, solo para cerrar el capítulo. Mientras tanto, Recursos Humanos hizo su movimiento. Intentaron procesar un bonus con fecha retroactiva, sin ninguna sutileza. La marca de tiempo del ajuste de nómina era de las 11:04, horas después del plazo final de la cláusula. El pago estaba etiquetado como ajuste manual, discrecional. Pensaron que podían poner una tirita en una herida de bala y llamarlo cumplimiento normativo. Rebeca no lo aceptó. Envió un correo electrónico a toda la empresa. Corto, brutal, a prueba de balas, dirigido a toda la dirección. La compensación retroactiva no resuelve el estado de incumplimiento según la cláusula 13.2d del contrato. Los registros de pago con marca de tiempo confirman la violación. La plataforma permanece sin licencia. Se procederá a la comunicación al proveedor y a los inversores. Ahí estaba, en blanco y negro, de parte de legal. Sin edulcorantes, sin rodeos. Y aún así David intentó culpar a una mala comunicación interna. Le oí en el pasillo más tarde, diciéndole a alguien de finanzas que, quizás ella podría haber venido a mí directamente en lugar de escalarlo a través de legal. Como si no lo hubiera hecho. 2 veces. Como si no hubiera enviado ese primer correo marcado como información, posible incidencia. La estupidez no era sorprendente. Lo que me sorprendió fue lo comprometidos que estaban con ella. Tenían un meteorito en llamas dirigiéndose a su informe trimestral y su plan era darme una plantilla de Word y esperar que colaborara. Pero yo ya no jugaba. Ni siquiera estaba en el campo. Pasé por delante de la sala de conferencias a las 2 de la tarde. Dentro, el pánico. 4 personas en una llamada, una llorando, otra paseando. David gesticulando salvajemente ante una hoja de cálculo que no era más que errores red. No aminoré la marcha, no miré adentro, solo sonreí levemente a la máquina de vending al pasar. No quedaban tweaks. Aún así, era más fiable que su dirección. La llamada llegó a las 6:42. Justo cuando me estaba sirviendo una copa de vino y dándole de comer al gato. Mi teléfono se iluminó con un número que no reconocí. Marcación directa, sin ocultar el identificador de llamada, sin el filtro de un asistente. Eso solo significaba una cosa. Respondí con una palabra. Dígame. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para oír su respiración entrecortada. Luego, ¿qué es lo que quieres? Sin saludos, sin presentaciones. Solo graba en la garganta y desesperación envuelta en una corbata. Era el director general.
No su representante, no su asistente, no un guión de relaciones públicas. Fui a mi escritorio, me senté y abrí la carpeta etiquetada, van a suplicar. Dentro, un PDF redactado por mi abogado titulado, Propuesta de restitución y compensación ejecutada tras incumplimiento de licencia. Lo habíamos preparado 2 semanas antes. Antes del lanzamiento, antes de que David se pusiera gracioso, antes de que Recursos Humanos pensara que la política interna era más importante que la persona. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se estirara como la cuerda de un piano. El asunto del correo que le envié decía, su ventana de oferta, 24 horas. El documento contenía 3 puntos, transferencia bancaria inmediata de la compensación no pagada más una penalización por incumplimiento del 40%. Compra de la cláusula de la licencia por una suma de 6 cifras, ejecutada a través de un bufete externo. Declaración por escrito reconociendo mi contribución, para ser leída en la próxima reunión general de toda la empresa. Le oí abrirlo. Se podía sentir el momento en que la cifra llegó a su nervio óptico. Nada durante 10 segundos. Luego, en voz baja, deberíamos haberte pagado ese maldito bonus. No dije, te lo dije. No me reí. No lancé confeti. Solo dije, tienes hasta el cierre de mercado de mañana. Después, el proveedor recibe la escalada del incumplimiento. Clic sin despedidas, sin teatralidad. Me recosté, tomé un sorbo de vino y observé mi correo electrónico en busca de una confirmación de transferencia. Los paneles de control permanecieron a oscuras toda la noche. La Junta no recibió su informe de gastos del tercer trimestre. Los inversores seguían actualizando páginas que ahora decían, error 402, se requiere autorización de licencia. ¿Y yo? Regué mis plantas, vi la puesta de sol, sentí el peso del silencio. Ese hermoso y dorado silencio cuando el sistema que construiste finalmente habla por ti, más alto que cualquier discurso. No solo habían roto un contrato. Habían demostrado que yo era la única persona que mantenía ese maldito lugar en pie.